Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy me acompaña Bea, aquí la tenéis. Y recordad que mi Instagram y el de ella lo tenéis en la descripción. Seguirnos por Instagram, ya que ahí podéis ver nuestro día a día. El día de hoy estamos de exploradores, literalmente. Estamos de acampada, yendo de un lado a otro, de safari, el gorro de safari ella. Y de camino a estas zonas rurales hemos encontrado diferentes propiedades abandonadas. Casas abandonadas que pueden datar de 1920, 30, 40. O son personas que se han ido a las grandes ciudades. Y entonces estas pequeñas casas rurales, estas casas en medio del monte, se han quedado totalmente abandonadas. Estamos en una zona muy bonita, todo es pino, nuestro alrededor es pino. Caminando hemos tardado unos 30 minutos, más o menos creo que sí. Vamos a ir chicos primero a esa propiedad que está ahí debajo. Parece una casa bastante antigua por la estructura básicamente. Vamos a bajar por este camino, hace nada comimos aquí, en esta laderita. Y a ver qué nos encontramos ahí debajo. Lo bueno de estar en esta zona, la verdad es que es puro silencio. Solo oyes los árboles moverse por la brisa del viento, de estos pinos que tengo por aquí, porque de resto no escuchas absolutamente nada. Estamos Bea y yo solos aquí en medio de la total soledad. Aquí no hay nada, ni nadie viviendo a día de hoy. Y es cierto que hemos venido hoy aquí para pasar el día, pero también aprovechamos. Siempre me gusta llevar la cámara a todos los sitios que visito. Bueno, esta es una de las propiedades, chicos. La primera que vamos a visitar, hay varias, como ya digo. Y esta se nota que lleva muchos años abandonada, ¿eh? Pura piedra, estoy viendo de lejos. Y mira, esto es un caudal de agua. Por aquí bajaba el agua de la lluvia, que lo más seguro aprovechaban para cultivos, porque está toda la zona con un caudal. Sigue por ahí arriba. Y por aquí bajaría todo el caudal. Es más, mira, aquí hay un pozo. Ten cuidado, que está abierto. Es como un pequeño agujero. Es profundo. Sí, pero esto era para algo del agua 100%. ¿Ves que está abierto ahí? Sí, Para, un aljibe, ¿vale? sí, un aljibe de agua para esta casa seguro. Mira, aquí hay un plato. Un plato de porcelana. Sí, este plato seguro que era de la familia de esta casa, ¿eh? Tiene un grabado de... como de trigo, ¿sabes? Un dibujito en la parte superior. Para bajar. Vamos por ahí mejor, ¿no? Ya digo, llegar hasta aquí a día de hoy a una casa de estas es mucho recorrido caminando, pero muchísimo. Aquí chicos hay una silla súper antigua y alguien le puso una piedra para sentarse. Después me estoy dando cuenta que apilaron aquí las tejas del tejado que quitaron. Un montón de tejas aquí, como que aquí se está haciendo algo a día de hoy, parece. Y estos son colchones calcinados. Colchones no. ¿Sillones? Los muelles de una cama. Un somier. Ah, un somier, ¿tú crees? Pero es que también hay un montón de muelles de colchón, fíjate. Esto es de colchón. ¿Sabes? Tanto la cama como el colchón se quemó. Ah, bueno, eso sí puede ser. También decir que estamos en una zona que hace un tiempo se prendió fuego todo el monte. Por eso los árboles están negros. Algunos de ellos, porque por aquí pasó el fuego. Y puede ser que hasta aquí llegara ese incendio. Está quemado esto también. Sí, sí. Hasta aquí llegó el incendio forestal que afectó esta zona de la isla hace unos años atrás. Y esto puede ser que se prendiera fuego esta casa, porque está en medio de toda esta zona que era incendio. No sé si se aprecia en cámara, pero los árboles tienen la corteza negra por ese incendio. Y esto, claro, puede ser que se viniera bajo el techo del incendio y esto se quedó así, ¿eh? Es posible. ¿Sabes? Como que los bomberos lo dejaron así, porque mira, aquí como Un plano. un plano así dibujado. Hombre, puede que hayan venido a buscar y recoger todo lo que puede causar un incendio y se lo llevaron. Puede ser, sí, como que lo limpiaron un poco para evitar otro posible incendio aquí, también. Y aquí hay una habitación que sí mantiene el techo, chicos. Vale, esto era una cocina. La cocina de la familia de esta casa. Un montón de fresquito aquí dentro porque es todo piedra y se mantiene la temperatura. Aquí hace frío y todo. Está muy fresquito. Oye, también aquí hay dibujos en la pared como planos, como que van a hacer algo aquí. Tiene pinta. La ventana verde de las antiguas, chicos. Y después aquí era donde se hacía la comida. Aquí habría una encimera que se han llevado, parece. Y eran como unos hornos. Allí hay uno y aquí hay otro. Y aquí veis que hay como un tubo. Pues ahí estaba la chimenea que va para arriba. Y también tiene una pequeña ventanita aquí. Y esto era una mesa de trabajo. Y aquí pone puerta, cama, armario. Sí, como que alguien está aquí haciéndose un croquis de... O se estaba haciendo un croquis de una futura casa que nunca hicieron. Porque ves que está todo quemado del incendio ahí también en la entrada. Yo creo que sí, que aquí iban a hacer algo, pero por el incendio el proyecto quedó parado.
Y mira la mesa de trabajo, Sí, qué porque curiosa. mira, ahí dice puerta y cama. Mira para acá, puerta, cama y ahí dice 105. Una cama de uno de, Sí, eso es una litera. de 105, Esto es una litera. ¿Ves la litera? Sí, yo creo que estaba poniendo las dimensiones de una cama y todo. Sí, estaba haciendo como... imaginándose qué haría aquí dentro, ¿no? En esta Sí. propiedad. Y mira lo que te comentaba, la mesa de trabajo sí es antigua. Se hacía Sí. de madera, pura madera. Y aquí harían la comida y demás. Es más, queda el rastro de algún plato. Y el resto del incendio, todo quemado. Yo creo que sí, chicos, que aquí este tejado se cayó por el incendio, porque toda esta zona estuvo dentro del incendio, fue un incendio muy, muy importante. Mira, hasta aquí abajo queda rastro. En la propia entrada, chicos, se ve también ceniza del incendio. Y fue un incendio de muchas hectáreas, cientos y miles de hectáreas. Incluso aquí también, mira. Esto era un somier de una cuna, vea, o de una cama pequeña. ¿Lo ves? Tiene pinta, ¿eh? ¿Y ves el tronco de madera quemado también? Yo creo que sí, que aquí se prendió fuego todo y sacaron lo que pudieron, ¿ves? Aquí parte de un sillón de cuero rojo. Puede ser que esta casa estuviera intacta, abandonada, pero por el incendio, por desgracia, se echó a perder todo. Siguiendo este camino, al fondo se ve también el tejado de alguna casa y parece también antigua. Y es un camino que supongo que utilizarían en su día para coches, pero no conozco ningún camino que dé hasta aquí a día de hoy con coches, ¿sabes? Porque está, incluso se nota que por aquí pasar sería muy complicado porque está lleno de piedras sueltas, no está asfaltado el camino ni nada. Y aquí enfrente ya tenemos otra casa abandonada. Uf, esta puede ser de 1940 solo por la estructura. Más o menos me hago una idea. Pura piedra, teja, arena y cal. Buah, esta está chula, ¿eh? Mira cómo se hacía la pared. Son un montón de piedras, chicos, apiladas. Y esto yo creo que era como una pequeña habitación, un cuarto trastero. O para los animales, ¿sabes? Una especie de alpendre. Y ves, la pared se habrá venido abajo porque era pura piedra. ¡Pum! Se ha venido todo abajo. Tío, pero increíble cómo se ha mantenido la pared, ¿eh? Ahí la entrada a una parte de la casa, al igual que ahí al fondo. Buah, esta casa puede tener muchísimos años, ¿eh? Pero muchísimos, chicos. Muy, muy antiguo. Mira la pared cómo se conserva, ¿eh? Me llama un montón la atención que aquí habrá llovido, habrá nevado, porque aquí ha nevado. Hace años nevó aquí. Viento, y aquí sigue, tío. Y es más, lo que estás pisando es todo el tejado. Sí. Todas las tejas están en el suelo y las piedras del tejado. Es más, quedan troncos de la estructura del tejado. ¿Ves eso? Eso puede ser vigas de madera del techo. Al igual que cimientos que habrían en medio de la casa, troncos grandes. Y mira, ahí quedó caja de fruta, ¿no? Sí. De transporte de fruta y verduras. Increíble cómo se hacían las casas antes y aquí siguen, tío. Me llama muchísimo la atención, la verdad. Y ahora por aquí detrás, gente. Otra habitación. Mira, aquí se cayó la esquina nada más. Pero mira cómo era, se ve el barro, cómo se hacían las casas, ¿eh? Piedra y barro, se ve el interior y ahí sigue, tío. Y vas hasta, asoma parte de una viga de madera, arriba. Y esto debería ser patrimonio, te lo juro, que esto aquí abandonado da penita, la verdad. Aquí hay otra pequeña habitación, chicos, que mira, allá al fondo se solía poner una vela, ya que no había luz. Y eso alumbraba a toda la habitación, ¿sabes? Súper curioso. Vale, la puerta está trancada por la parte superior, mejor no la abro más. Y mira cómo aquí tenían incluso tachuelas para colgar cosas. Sí. Qué chula, ¿eh? Mira el techo, vea. ¿Qué? Es de película, mira esto. Mira qué chulo. Ay, qué fuerte. Se conservan las dos vigas grandes de lado a lado, de madera. El techo también de madera y caña. Uf, increíble, ¿eh? Y el suelo también. Madera y bloques de piedra debajo, ¿lo ves? Qué curioso, ¿no? Voy a sacar la linterna, chicos. Ahí se ve mejor. ¿Ves? Todo el suelo era piedra y encima ponían las planchas de madera, ¿sabes? Voy a entrar un poco también, con cuidado. Y ahí al fondo había como una especie de... Yo creo que estantería, lo que... Claro. Es raro, ¿no? Es como una puerta, pero estaba sellada esa puerta. Esto creo que es de condimento para la comida.
Creo que sí, chicos. Está la tara de condimento para la comida. Y aquí tienen también un armario empotrado. Dios, Josué. Sigue para allá porque se acaba de hundir mucho. Y después aquí era otro cuarto dentro de la casa, pero que se vino abajo el techo. Todo eso es el techo. Incluso tenían aquí un bidón de gasoil, lo más seguro. Que aquí se quedó para la maquinaria, puede ser, ¿no? ¿Qué pensáis? Y esta puerta es súper bajita, ¿eh? Bueno, y la tuya también. Es de tu altura. Son súper bajitas, al igual que esta. Súper, súper bajitas. Paso justo, mira. Que va a ser con mucho cuidado, chicos, que esto se hunde. Listo. Ahora, chicos, estamos subiendo todo este camino de aquí, ya que más arriba, desde el aire, vemos dos propiedades que parecen abandonadas también. Vamos a acercarnos. ¿Qué tal, Bea? Ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Aunque en cámara no se aprecia, esto tiene pendiente, entonces te cansas al caminar. Y aquí, chicos, mira, se ve como el incendio azotó esta zona. Esto está todo quemado. Todo, los troncos quemados. Ya que aquí llegó el incendio hace 2 años, creo recordar. 2019, verano de 2019, creo recordar. Todo azotado. Aquí hay una piscina. ¿Esto es una piscina? ¿Qué hace esto aquí? Sí, es una piscina. Hay una piscina aquí, no me esperaba esto. Sí, es una piscina, tía. Lo que bajabas a la piscina por una rampa, vea. ¿Lo ves allí? Bueno, yo creo que es una piscina, no tuvo que esto sea un estanque, ¿no? Que puede ser un estanque también, la verdad, chicos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Curioso, ¿eh? Muy curioso, no me lo esperaba. Ya hablando aquí del incendio me encuentro esto. Que me parece extraño que sea una piscina pintada de verde. Puede ser, estás en medio de la naturaleza, ¿no? Qué agua más limpia. Ya, el color verde es relacionado con un estanque, ¿no? Más Creo bien. que sí. Puede ser, no sé, o puede ser una piscina, no sé. ¿Qué pensáis? Comentar aquí debajo. Para eso están los comentarios. Una piscina aquí no es mala idea, ¿eh? Es muy buena idea. Muy buena idea. Hola. Hola, señorita. Mira, perdona, la casa que está debajo está abandonada. Sí, pero tienes que tener cuidadito. Es la que es bajando esta pared, ¿no? Sí, esa pared. Vale. Cuidadito que hay hierro y demás. Vale, muchas gracias. Venga. Y aquí, chicos, vamos a encontrar otra casa abandonada. Y justo al lado hay una especie de garaje, taller, que alguien utiliza a día de hoy. Hay un señor ahí. Y nos ha dado permiso para grabar esta casa. Aquí también se vino todo abajo el tejado. Sí. Qué peligro, ¿eh? Mira, esta estaba hecha de ladrillo. ¿Ves que esta es más nueva que la anterior? Porque es todo ladrillo. Mira, esto de aquí era el baño, vea. Esto era una letrina, en el suelo seguro que había un agujero. Y esto era el baño. Mira cómo se mantiene la madera de los marcos de las puertas, ¿eh? Buena madera la que se usaba antes. Toda clavada con clavitos. Mira aquí el pasillo de la casa. Esa era la entrada principal de la casa, exacto. Y esto aquí, chicos, son diferentes instancias de la casa, de diferentes habitaciones. Pero sí nos hemos dado cuenta que es una casa más actual porque es ladrillo. Y aquí no puedo pasar, ¿sabes lo que es esto? Vea. ¿Qué es Esto es un rail de tren. Porque por aquí había minas. esto? ¿Ves el rail? Esto era un cambio de sentido. ¿Ves que el rail tiene una línea en medio? Para cambiar de sentido el rail y unirse a otro. Y aquí hay un trozo de rail. Sí, esto es de tren, chicos. Esto seguro que era una mina cercana para sacar materiales de la mina. Y lo dejaron aquí. Sí. Nunca había visto un rail de tren en Canarias, ¿eh? Pero los hay, chicos, los hay porque hay varias minas abandonadas y cerradas, obviamente, para evitar jaleos y problemas. Y hasta aquí la exploración de hoy.
Nunca había encontrado un raíl de tren dentro de una casa, realmente era un raíl para las vagonetas, para transportar el material conseguido de las minas de un lado a otro, pero me llamó mucho la atención poder encontrar eso ahí en medio de una casa, es algo raro, no sé si lo tenían ahí guardado como coleccionismo o no tengo ni idea la verdad, pero ellos lo tenían en medio de esa casa abandonada, muy curioso la verdad. Y espero que os haya gustado el vídeo, si es así, recordar vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción, ayudéis un montón al canal y también recuerda que así podrás ser saludado en uno de mis vídeos. Quiero que comentes aquí debajo cuál es la parte que más te ha gustado del vídeo. Para mí personalmente fue ese raíl en medio de esa casa. Y del pasado vídeo quiero mandar un saludo a Rosa Lady Araujo Hernández, Patricia Cun Castillo, Olit Plata, Seba García, Diego Silva, Ángela Llanera González y para Daniel Fuentes, María Dolores y Sergio Florian. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así serás saludado en uno de mis vídeos. También dar gracias a todos los miembros del canal que mes a mes están apoyando el canal. Si tú también quieres ser miembro, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar mi canal. Gracias a todos los miembros que están saliendo en pantalla, que donan mensualmente 1 o 2 euros de corazón. Mil gracias. Y recordar también mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, en la descripción de este vídeo. Seguirme por ahí para estar al tanto de mi día a día. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hasta otra.